En un mundo marcado por la diversidad en todas sus formas, la equidad emerge como un principio fundamental para la construcción de sociedades más justas y respetuosas. Este concepto va más allá de la simple igualdad, buscando garantizar que todos tengan acceso a las mismas oportunidades y derechos, reconociendo y abordando las desigualdades inherentes a diferentes contextos sociales, económicos, culturales y de género. Es importante destacar la diferencia entre equidad e igualdad. Mientras que la igualdad se refiere a tratar a todos por igual, la equidad implica distribuir los recursos y oportunidades de manera justa, teniendo en cuenta las necesidades individuales y los contextos específicos. Por ejemplo, en el ámbito educativo, la igualdad implicaría brindar a todos los estudiantes los mismos recursos, mientras que la equidad implica proporcionar recursos adicionales a aquellos que enfrentan desventajas específicas como barreras lingüísticas o discapacidades. Cuando se adopta la equidad como principio rector, se fomenta la creación de espacios donde cada individuo se siente valorado y comprendido. Esto es especialmente relevante en entornos laborales, educativos y comunitarios. En lugar de perpetuar las disparidades existentes, la equidad busca abordar las causas subyacentes de la desigualdad y promover la inclusión y la diversidad. La equidad es un pilar fundamental para promover la justicia social. En una sociedad equitativa, todas las personas tienen la oportunidad de acceder a los mismos derechos, recursos y oportunidades, independientemente de su origen étnico, género, orientación sexual, nivel socioeconómico o cualquier otra característica personal. Esto significa que se reconoce y aborda activamente cualquier tipo de discriminación o desigualdad estructural que pueda existir en la sociedad. La equidad no solo busca la igualdad de resultados, sino también la igualdad de oportunidades, asegurando que todos tengan la posibilidad de alcanzar su máximo potencial. En entornos educativos y laborales, la equidad puede tener un impacto significativo en el rendimiento y el éxito de las personas. Cuando se proporcionan recursos y apoyo equitativos a todos los individuos, se eliminan las barreras que podrían impedirles alcanzar su máximo potencial. Esto puede traducirse en un mejor desempeño académico para los estudiantes, así como en un mayor compromiso y productividad en el lugar de trabajo. Además, al sentirse valorados y respaldados, las personas tienden a estar más motivadas para trabajar duro y perseguir sus metas. La equidad fomenta la diversidad de perspectivas y experiencias en todos los ámbitos de la sociedad. Cuando se promueve la inclusión y se valoran las diferentes formas de pensar y de ver el mundo, se crea un ambiente propicio para la innovación y la creatividad. Las personas con distintos antecedentes y puntos de vista pueden aportar ideas únicas y soluciones creativas a los desafíos que enfrenta la sociedad. Esto puede conducir a avances significativos en áreas como la ciencia, la tecnología, el arte y los negocios, ya que se aprovechan al máximo los diversos talentos y habilidades disponibles. La equidad contribuye a la creación de comunidades más unidas y cohesionadas al abordar las desigualdades y promover la inclusión. Cuando todas las personas se sienten valoradas y respetadas, se fortalecen los lazos sociales y se fomenta un sentido de pertenencia compartida. Esto puede generar un mayor nivel de confianza y colaboración entre los miembros de la comunidad, lo que a su vez puede promover la estabilidad y el bienestar general. Además, al reducir las brechas sociales y económicas, se pueden prevenir tensiones y conflictos que puedan surgir debido a la injusticia y la exclusión. Reconocer las desigualdades existentes es el primer paso hacia la promoción de la equidad. Esto implica analizar y entender las disparidades en el acceso a oportunidades, recursos y derechos que existen en diferentes contextos sociales, económicos, culturales y de género. Para ello, es necesario recopilar y analizar datos desglosados por diversos factores, como ingresos, género, etnia, edad, entre otros. Al comprender las causas subyacentes de estas desigualdades, se pueden desarrollar estrategias efectivas para abordarlas de manera integral.
La implementación de políticas y prácticas inclusivas es esencial para promover la equidad en todos los niveles de la sociedad. Esto implica adoptar medidas concretas que garanticen la igualdad de oportunidades y el acceso equitativo a recursos y servicios. A nivel gubernamental, esto puede incluir la creación y aplicación de leyes antidiscriminatorias, políticas de igualdad de género, programas de acción afirmativa y políticas de inclusión social. En las organizaciones y las instituciones educativas, se pueden implementar políticas de contratación inclusivas, programas de capacitación en diversidad y sensibilización, y estrategias para promover la participación equitativa de todos los miembros de la comunidad. La educación y la sensibilización son fundamentales para promover la equidad y combatir los prejuicios y estereotipos que perpetúan las desigualdades. Esto implica proporcionar información y recursos sobre la importancia de la equidad y los derechos humanos, así como sensibilizar a la población sobre las experiencias y desafíos de aquellos que enfrentan discriminación y marginación. Se pueden desarrollar programas educativos en las escuelas y en la comunidad que aborden temas como la diversidad, la inclusión, el respeto mutuo y la empatía. Además, es importante promover el diálogo abierto y constructivo sobre estas cuestiones, involucrando a diferentes grupos de la sociedad en discusiones y actividades que promuevan la equidad y la justicia social. La creación de espacios seguros y acogedores es fundamental para fomentar la equidad y la inclusión. Esto implica establecer normas y políticas que promuevan el respeto mutuo, la tolerancia y la no discriminación en todos los ámbitos de la sociedad. Se deben crear entornos donde todas las personas se sientan seguras para expresar sus opiniones, identidades y necesidades, sin temor a represalias o discriminación. Esto puede incluir la implementación de políticas de tolerancia cero ante el acoso y la discriminación, la capacitación en habilidades de comunicación y resolución de conflictos, y la promoción de la diversidad en la representación y participación en espacios de toma de decisiones. Además, es importante ofrecer recursos y apoyo a aquellos que han sido víctimas de discriminación o violencia, para que puedan acceder a la justicia y la reparación de manera efectiva. La equidad es un principio fundamental para la construcción de sociedades más justas, inclusivas y respetuosas. Al adoptar la equidad como guía, podemos abordar las desigualdades existentes y trabajar juntos para crear un mundo donde todos tengan la oportunidad de prosperar y alcanzar su máximo potencial.